Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Tensa situación en el Bajo Cauca antioqueño por el paro minero que completa 8 días. Caucasia está en toque de queda por los hechos de orden público que se han presentado. Denuncian que no hay oxígeno para los hospitales, que hay desabastecimiento de alimentos y también de medicamentos. Mineros que protagonizan el paro exigen la presencia del gobierno en el territorio y no en la capital de Antioquia. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La violencia en Ciudad Bolívar, localidad del sur de Bogotá, está desbordada. Las autoridades reportan que en los 2 primeros meses del año hubo 45 homicidios, lo que significa un aumento de más del 100% frente al mismo periodo del año anterior. En el sector de Ciudad Bolívar, conocido como el Superlote 10, ocurrió la más reciente masacre. 3 jóvenes fueron asesinados mientras se partían. La violencia está desatada por bandas de microtráfico. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Inició la primera temporada de lluvias del año. El IDEAM reportó que aumentarán las precipitaciones en la región del Pacífico colombiano y que en la capital del país podrían presentarse tormentas eléctricas. Las autoridades hicieron un llamado a las alcaldías y gobernaciones para que estén atentas ante posibles deslizamientos y crecientes súbitas. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente de Estados Unidos propone un recorte en la ayuda para Colombia. Rusia lanza masivo bombardeo nocturno contra Ucrania. La mayoría de objetivos son áreas civiles, denuncia el presidente ucraniano. Tiroteo en una iglesia de Testigos de Jehová en Alemania deja 7 muertos y más de 20 heridos. Alerta por otra ola invernal en Estados Unidos. Más de 20 millones de personas bajo amenaza por intensas nevadas y peligro de inundaciones. Juez dicta 3 años de prisión preventiva para el depuesto presidente peruano Pedro Castillo. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La administración del presidente Joe Biden presentó su proyecto de presupuesto para gastos para el año fiscal 2024, el cual evidencia un recorte en la ayuda a Colombia de aproximadamente 18 millones de dólares. En Estados Unidos fue presentado el proyecto presupuestario para el año fiscal 2024, que va del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024, y es un paso que suele ser visto como el inicio de las negociaciones entre el presidente con el Congreso, que es el órgano con la autoridad para aprobar los fondos. Y en la propuesta que planteó la administración del presidente demócrata Joe Biden, se incluye una partida para Colombia cercana a los 444 millones de dólares que irían destinados a iniciativas de desarrollo, lucha contra las drogas, cambio climático, implementación de los acuerdos de paz y recursos para las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la Casa Blanca solicitó al legislativo estadounidense aproximadamente 18 millones de dólares menos de lo que había solicitado para Colombia durante 2023, un recorte que salió de la cuenta que usa el Departamento de Estado para financiar sus operaciones antinarcóticos, la cual pasó de 189 millones de dólares en 2023 a 160 millones para el 2024, lo que quiere decir que solicitó 29 millones de dólares menos que el año pasado, mientras programas para el desarrollo económico y la implementación de los acuerdos de paz subieron levemente de 221 millones de dólares en 2023 a 225 millones en 2024. Además, el presidente Biden pidió 38,5 millones de dólares para las Fuerzas Armadas, otros 9 millones para programas de salud, 10 millones para el desminado y no proliferación y otros 2 millones de dólares para educación militar. El paquete presentado por Biden también incluye una partida de 1.430 millones de dólares para reducir la inmigración procedente de Latinoamérica. La mayoría, unos 1.000 millones, estarían destinados a ayudar a Centroamérica y otros 430 millones al resto del continente. Aunque la presentación del presupuesto realizada por el gobierno estadounidense solamente marca el arranque para el largo proceso de negociación con el Congreso que ocupa casi todo el año. Rusia utilizó un misil hipersónico y otras armas para lanzar un ataque masivo contra objetivos civiles en Ucrania. Una decena de personas perdieron la vida.
Las fuerzas rusas utilizaron misiles hipersónicos entre los 81 cohetes lanzados en la ofensiva de este jueves contra Ucrania, mientras las autoridades militares ucranianas reconocieron que sus fuerzas no pueden detener con alta eficacia ese tipo de arsenal. Las sirenas antiaéreas sonaron sobre la capital durante 7 horas, mientras que las defensas aéreas ucranianas derribaron drones y todo tipo de misiles de crucero, aunque según informes preliminares, un misil hipersónico alcanzó su objetivo. El cohete de tipo Kinzhal alcanzó un objeto de infraestructura civil, un ataque considerado crimen de guerra por la comunidad internacional. Se trata de un proyectil muy difícil de interceptar debido a su capacidad de maniobra. Los ataques causaron al menos 11 muertos y 22 heridos, y Rusia los justifica como represalia. В ответ на организованные 2 марта текущего года киевским режимом террористические акции в Брянской области, вооруженными силами Российской Федерации нанесен masirованный удар возмездия. Estas son las ciudades que fueron atacadas y que ahora están bajo el control del Kremlin. Los proyectiles alcanzaron edificios residenciales y hospitales en Donetsk. La central nuclear de Zaporilla ha vuelto a quedar completamente desconectada de la red eléctrica ucraniana debido a los bombardeos rusos. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky denunció el ataque y reconoció que fue una noche difícil, y dijo que Putin volvió a utilizar tácticas miserables. Según funcionarios de defensa de Estados Unidos, Ucrania se está convirtiendo en un laboratorio de batalla para probar armas iraníes fuera de Oriente Medio. Y el Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió que los ataques rusos afectan a la planta nuclear ucraniana de Zaporilla. Rafael Grossi, director de la agencia de la ONU, dijo que si se sigue jugando con fuego, la suerte un día cambiará y pidió crear una zona especial de protección. Los bombardeos contra Ucrania dejaron a la central sin energía otra vez. Hay un alto riesgo de un accidente nuclear. En Alemania, al menos 7 personas murieron en un tiroteo en una iglesia de Hamburgo. Un tiroteo en una iglesia de testigos de Jehová en la ciudad de Hamburgo, Alemania, dejó al menos 7 personas muertas y varias heridas. El portavoz de la policía de la ciudad manifestó que varias personas fueron encontradas allí, pero todavía no está claro si entre ellas está el perpetrador. Las calles que rodean la iglesia fueron acordonadas con una fuerte presencia policial en el lugar. La policía también informó que alertó a las personas sobre un peligro extremo en el área e instó a los residentes a permanecer en el interior y evitar el área. El presidente chino Xi Jinping exigió acelerar una mejora de categoría mundial en las Fuerzas Armadas de su país. Apelando a la imperiosa necesidad de alcanzar los objetivos para el centenario del ejército en 2027, el presidente chino Xi Jinping comienza a revelar cómo será su ambiciosa agenda para su inminente tercer mandato, en el que busca convertir al gigante asiático en la fuerza dominante en 10 campos clave que van desde los circuitos integrados hasta el sector aeroespacial. Para el mandatario, es necesaria una atmósfera sólida para salvaguardar la defensa nacional y consolidar y potenciar las estrategias y capacidades para construir un país fuerte con un ejército fuerte. Es por ello que durante su intervención ante la delegación del Ejército Popular de Liberación y de la Policía, Xi exigió acelerar una mejora de categoría mundial en las Fuerzas Armadas para enfrentar los riesgos, salvaguardar los intereses y alcanzar los objetivos estratégicos de China. Xi se ha planteado la conquista de Taiwán para 2027 y dispuso por segundo año consecutivo un aumento superior al 7% en el presupuesto del Ejército Popular de Liberación. Esto debido a que para el poderoso mandatario se deben maximizar las capacidades nacionales en un intento de mejorar sistemáticamente la Fuerza General de China, tras advertir que está amenazada por una campaña liderada por Estados Unidos de contención, cerco y supresión al gigante asiático. En Estados Unidos, más de 20 millones de personas están bajo alerta invernal, desde Montana hasta los Grandes Lagos. Las autoridades informaron que han hallado al menos 12 personas muertas en las nevadas que incomunicaron zonas de California. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos emitió alertas de tormenta invernal a más de 20 millones de personas, desde Montana hasta los Grandes Lagos. Gran parte de esta región podrá ver hasta 20 centímetros de nevadas entre este jueves y el viernes. Las mayores nevadas se producirán en el noreste de Iowa, noroeste de Illinois, suroreste de Wisconsin y sureste de Minnesota. Las autoridades estadounidenses también informaron que hallaron 12 personas muertas en las nevadas que incomunicaron zonas de California.
Hasta el momento confirman que una de las muertes se debe a las tormentas, pero se sigue investigando las causas del resto. Los agentes policiales siguen respondiendo a llamadas de emergencia de residentes, muchos de los cuales viven en zonas montañosas. Un juez emitió una condena de prisión preventiva contra el expresidente del Perú, el destituido Pedro Castillo. El juez del Supremo peruano impuso 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Castillo, quien ya se encuentra detenido por su fallido autogolpe de Estado, mientras es investigado por un caso de corrupción. El togado explicó que Castillo incurrió en obstaculización de la justicia mediante el amedrentamiento de testigos. El gobierno mexicano rechazó la propuesta impulsada por senadores republicanos de Estados Unidos para crear una especie de Plan Colombia en México. El objetivo de los republicanos estadounidenses de declarar a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas dio un paso más en esa dirección con la presentación de un proyecto de ley que aboga por esa designación y por autorizar la actuación del ejército tras el secuestro de 4 estadounidenses, de los cuales 2 fueron asesinados en una ciudad fronteriza con Texas. La propuesta otorga a la fuerza pública de Estados Unidos un poder adicional para luchar contra la violencia de los grupos narcotraficantes mexicanos. También criminaliza el acto de ayudar a los miembros de cárteles a ingresar a la Unión Americana y permitirá al Departamento del Tesoro congelar los activos de estas organizaciones y bloquear las transacciones monetarias. Uno de los ponentes aseguró que la propuesta sería parecida al Plan Colombia, en el que permitió que militares estadounidenses en cooperación con los colombianos se trasladaran al territorio y ayudaran a combatir a los grupos narcotraficantes. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador rechazó rotundamente el plan y lo calificó de ofensivo y corrupto, y además dijo que su nación no es una colonia de Estados Unidos. Millones de personas en Francia salieron a protestar contra la reforma a las pensiones, luego de que el Senado desafiara las huelgas con la decisión de aprobar el aumento de la edad de pensión. La reforma aprobada por los senadores aumenta la edad de jubilación de 62 a 64 años para la mayoría de los trabajadores y ahora debe ser conciliada con la Asamblea, que no tiene aún un proyecto aprobado. Más de 3 millones de personas han salido a protestar contra el gobierno de Emmanuel Macron por esta causa. Y por una buena causa, presos salieron de la cárcel bajo custodia. Los pandilleros pertenecientes principalmente a la Mara Salvatrucha y a Barrio 18 salieron de la cárcel bajo custodia con implementos para hacer aseo en las calles de San Salvador por orden del presidente Nayib Bukele. Unos nuevos auriculares diseñados por una empresa británica purifican el aire alrededor del usuario para protegerlo de la contaminación. La compañía británica Dyson, conocida por sus aspiradores y purificadores, lanzó unos auriculares con cancelación de ruido y filtros de aire. Para el uso del filtro de aire se despliega una especie de mascarilla que puede parecer algo futurista y quizás no sea del gusto de todos. Desde la compañía aseguran que sus auriculares tienen las almohadillas intencionadamente más planas que las convencionales para lograr tanto la atenuación pasiva como la comodidad, y las almohadillas están inclinadas para alinearse con la oreja y lograr una comodidad óptima. Los auriculares Dyson Sound también cuentan con un sistema de cancelación activa de ruido que se alimenta de nada menos que 11 micrófonos capaces de reducir el sonido. Dichos micrófonos monitorizan los sonidos del entorno 384.000 veces por segundo. Los auriculares cuentan con unas baterías que son capaces de proporcionar una autonomía de 50 horas en funcionamiento solo de audio. Muy buenas noches. Se acaba de iniciar en Colombia la primera temporada lluviosa del año. Hay una gran preocupación por eventuales deslizamientos e inundaciones en el país. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el doctor Javier Pava, se encuentra en el municipio de San Marcos, en Sucre, en plena Mojana, donde el peligro de inundaciones es grave y la situación es muy delicada. El señor Pava es nuestro invitado esta noche. A ver, doctor Javier, ¿cómo están las cosas? Buenas noches, Yamil. Sí, efectivamente, pues en la Mojana llevan aún más de 18 meses ya inundados. No hemos podido
salir de esta inundación y viene ya nuevamente una temporada de lluvias. Por eso hoy tuvimos acá una reunión del puesto de mando unificado con gobernadores y alcaldes para ponernos en una alianza conjunta a resolver el tema urgente de el cierre de Caregato a través del Canal de la Esperanza y empezar a prepararnos porque va a venir una nueva temporada de lluvias, ya no influenciada por el fenómeno de la Niña, de acuerdo con Elian, pero es la temporada de lluvias normal que tiene el país. Pero ¿qué riesgo puntual, concreto hay hoy en La Mojana? La Mojana ha estado inundada y realmente lo que acá más preocupaba es que como no hemos terminado las obras, no se han podido realizar las obras, con el aumento de los niveles del río volviese nuevamente a inundarse la zona que ya ha bajado los niveles del río. Por eso lo que aquí estamos haciendo es un acuerdo entre el esfuerzo de la nación desde la unidad, el esfuerzo de las gobernaciones y las alcaldías para trabajar conjuntamente en lograr cerrar ese sitio a través del Canal de la Esperanza y unos trabajos adicionales que permitan proteger esta zona de que no vuelvan a subir los niveles. Ya han bajado en una zona casi en un 60%, entonces la intención es que termine de bajar el resto y tengamos una zona que nos permita amortiguar unas crecientes si se llegue a requerir. Es decir, una especie como de dique. Aquí lo que vamos a hacer no es un dique, vamos a desviar el río Cauca, por lo que era un antiguo canal, haciendo una ampliación de un canal que se llama el Canal de la Esperanza. De esa manera el río tomará o recuperará ese curso antiguo y evitamos que siga entrando por el famoso boquete de Caregato. A ver, doctor Pava, mire, para la inmensa mayoría de los colombianos, que supongo yo, pues, no conocemos La Mojana. ¿Qué es La Mojana? La Mojana es una subregión de lo que llamamos la depresión Momposina. Es la zona más baja en la confluencia del río Cauca al río Magdalena. En esta zona el río Cauca viene con muchísimo sedimento y empieza a generar socavación en sus orillas. En el pasado, para evitar que el río entre hacia esa zona, construyeron unos muros, unos diques. Esos diques han fallado permanentemente. Hoy hay cerca de 33 rompederos por donde el río podría entrar. En el pasado ya ha entrado por 2 diques muy recientemente. Lo que sucedió en el 2010, 2011, en 2 diques se fue en lo que llaman el rompedero de Tercer Mundo y Sevillana. Por allí se generó la inundación del 2010, 2011. Ahorita se rompió por otro sitio que se llama Caregato. Esa situación ha sido histórica, siempre el río entra e inunda esa zona por esos famosos diques. Esas familias van a ser objeto de asentamiento en la misma región de La Mojana, donde además de entregarles tierras, vamos a apoyarlas con proyectos productivos. No va a ser el mismo modelo pasado de solamente entregar casas y trasladarlos de zonas rurales a zonas urbanas, es trasladarlos y darlos en la misma región de La Mojana, porque son campesinos que lo único que esperan es una oportunidad para continuar con sus proyectos productivos. Pero entonces, varias preguntas, doctor Javier. Primero, ¿se trata de una inundación en 1.600 hectáreas? La inundación que ha estado La Mojana desde el 21 de agosto del año 2021 ocupa 1.655 hectáreas, hay 102.738 personas, más de 33.600 familias. Eso ha sido la situación de una emergencia que llevamos desde hace más de 18 meses y que, digamos, se ha venido reduciendo. No ha sido posible manejarla. Este momento estamos haciendo un esfuerzo para terminar de desviar el río, pero al mismo tiempo de solucionar un problema inmediato de contingencia, queremos dejar propuesto una solución de largo plazo que nos permita no solamente resolver los de ahora, sino evitar que hacia el futuro, cuando aumenten los niveles del río y tengamos esas crecientes tan grandes, porque con el cambio climático esto va a ser más frecuente, tengamos un sitio que nosotros hemos denominado una zona de amortiguación de crecientes o una zona de inundación controlada, que sería esta misma zona. ¿Por qué? Porque si nosotros no dejamos una zona acá de desfogue del río, el río podría romper por otro sitio y podría inundar otras familias y podría desparcir
toda esa agua contaminada y afectar en mayor medida a la región de La Mojana. Pero, doctor Javier, ahí en esta zona hay siembra, hay cultivos, ¿o cómo? Claro, acá ha habido una afectación de cultivos, de ganadería, y por eso hemos estado apoyando con kit alimentario a las comunidades. Allí hemos instalado ollas comunitarias para brindarle comida caliente a las familias durante estos meses. Igualmente hemos entregado los subsidios agrícolas. Incluso hemos entregado más de 31.000 millones de pesos en subsidios para ganaderos y agricultores que perdieron sus actividades. Igualmente, pues acá hemos entregado incluso recursos de 500.000 pesos de aporte a las familias que han sido afectadas. Hemos entregado a las familias que, digamos, están dentro del registro de afectaciones. Por ejemplo, en este caso tenemos más de 26.000 millones de pesos entregados a las familias afectadas. O sea, y un número importante de atención que hemos ido dando, porque la inundación no ha terminado, ha bajado los niveles, y por eso queremos ahorita hacer un refuerzo de trabajos para que los niveles terminen de bajar, pero al mismo tiempo que hacemos eso sabemos que tenemos que tener una solución de mediano y largo plazo, que es lo que hemos llamado una zona de inundación controlada, porque si no le dejamos la zona de inundación controlada, el riesgo de que el río desborde en otro sitio va a seguir existiendo. Entonces todo el resto de las familias de La Mojana van a estar siempre en riesgo y en alerta de que algo pueda pasar. Pero, a ver, hombre, ¿cuál es la situación, mejor dicho, cuál es la solución? Porque esta gente, los habitantes de La Mojana, quienes viven ahí, niños, señoras, ancianos, están condenados a seguir viviendo ahí porque no tienen a dónde irse. ¿Qué va a pasar con ellos? Claro, aquí lo que pasa, Yamil, es que esto ha sido una situación histórica. Nosotros tenemos que recordar lo que pasó en el 2000, 2010, 2011. La inundación incluso fue mayor. También el río Cauca desbordó y mantuvo no 18 meses, 3 años la zona inundada. Después se cerró el boquete y 10 años después se vuelve a romper otra vez ese dique en otro sitio. Eso se vuelve recurrente. Hoy lo que nosotros queremos no es que eso sencillamente resolvamos el problema ahora de Caregato y digamos para que en unos 4 años o en unos 2 años vuelva a romperse en otro sitio. Por eso nosotros estamos planteando de que en este momento lo que hay que hacer es mantener una zona que se pueda utilizar como zona de inundación controlada, que es esta misma zona que está inundada, no en su totalidad. Hoy lo que tenemos inundada, por ejemplo, son 1.600 hectáreas. Al final solamente vamos a dejar cerca de apenas lo que corresponde a un 7% del total del área que está inundada. Esa zona sería una zona que se mantendría como una zona de amortiguación decreciente, de tal suerte que si el río Cauca crece, se inunde esa zona y no tengamos riesgo de que el río desborde en otro sitio y tengamos otra gente también en riesgo. Pero en total, ¿cuántas personas están soportando semejante situación de emergencia, doctor Javier? En la región de La Mojana, son más de 300.000 familias que están hoy en riesgo de inundación, porque se puede romper cualquiera de esos boquetes que hay, cualquier sitio de esos puede romperse el dique, puede inundar. Incluso pues hoy hay un sitio inundado. Nosotros cerramos ese sitio y puede haber la posibilidad de que se rompa en cualquiera de los otros 33 sitios. Entonces nosotros lo que vemos hoy es que vamos a atender una emergencia, pero al mismo tiempo vamos a tener unas medidas que nos garanticen que eso no vuelva a repetirse en otro sitio. Y entonces esa zona que ya hoy está afectada, que tiene incluso con aguas contaminadas, que el dato que tenemos es que tiene mercurio y que tiene arsénico, esa situación es bastante delicada. Por eso decimos, esa zona allí es una zona que debe declararse como zona de protección. Las familias que tenían los derechos de propiedad, de posesión o alguna actividad de esa zona van a ser objeto de un reasentamiento en la que les estamos ofreciendo, y estamos en eso el trabajo de realizar la compra de tierras y apoyo a proyectos productivos, de tal suerte que podamos, por un lado, hacia el futuro, tener una alternativa para que otras familias no se inunden, una alternativa de control de crecientes y una alternativa de resolverle a esas familias con nuevas soluciones de vida a través de medios de vida como es tierras y proyectos productivos. Pero digamos, los habitantes de La Mojana hoy, quienes viven ahí,
quienes tienen su tierra ahí, así está inundada, ¿ellos sí aceptan trasladarse? Aquí hay un tema, es que lo que estamos haciendo con esto no es reubicar a toda la Mojana, no es a toda, apenas es un 10% de la zona que ya hoy está inundada y que está afectada, cuyos aguas que están inundadas están contaminadas y va a afectar los suelos y va a afectar la naturaleza y todo lo que hay allí. O sea, aquí no tenemos una opción. Esa zona debe ser objeto de protección, de restitución de derechos a los que viven allí, de garantizarles unas mejores condiciones de vida. A esas familias son las que les vamos a ofrecer el reasentamiento. Aquí no va a ser un desplazamiento involuntario, porque es que la situación es delicada, pero a su vez esa zona vamos a mantenerla como una alternativa para que si en el futuro crece el río Cauca pueda desbordarse e inundar esa zona de manera controlada y evite que otra zona se expanda a la zona inundada y por lo tanto se siga afectando a más población. Entonces el resto de los habitantes de La Mojana podrían estar tranquilos porque ya hay un sitio donde el río se ha desplayado, donde el río ha ocupado, y eso es lo que llamamos recuperar el espacio del agua. A ver, mire, doctor Javier, usted es un hombre joven, tiene un equipo muy reducido de auxiliares. ¿Qué es lo que hace usted concretamente, puntualmente, ahí, en semejante emergencia? ¿Cuál es, como director de la unidad, doctor Javier, la misión puntual, concreta, que usted hace en este momento en La Mojana? A ver, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres es la entidad coordinadora de lo que llamamos el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, donde lo que hacemos es articular el esfuerzo desde las entidades del nivel nacional, departamental y municipal y con la comunidad para el tema de atender las situaciones de emergencia, prepararnos a las situaciones, pero principalmente prevenir situaciones de riesgo. Ese es nuestro principal papel. En muchas de estas ocasiones pasamos de coordinadores también a promover e incluso a ejecutar. En el caso de La Mojana estamos ejecutando acciones directas en coordinación y articulación con esfuerzos de los niveles departamentales y municipales y con una articulación de todas las entidades del nivel nacional para dar respuesta a la situación de emergencia que se vive en el país, pero a su vez prepararnos en la siguiente situación, pero sobre todo en este gobierno lo que nosotros planteamos es trabajar en la prevención y una prevención que se nos lleve hacia la adaptación al cambio climático para poder garantizar que las soluciones no sean soluciones temporales o parciales, sino que sean soluciones sostenibles en el tiempo y que estén previstas en términos de adaptación al cambio climático en el largo plazo. Ahora mire, doctor Javier, el asunto es que no solamente la emergencia de La Mojana, sino que se vino la temporada invernal primera del año. Hoy llovió en la costa, llovió en Medellín, llovió en Bogotá, llovió en Cali, hay emergencia en el Tolima, en el Cauca, hay problemas en el Huila, hay problemas en Florencia, hay carreteras interrumpidas, hay riesgo de derrumbes. ¿Qué se está haciendo? Acá efectivamente una situación como esta que se presenta de manera simultánea en todo el país no puede atenderlo una sola entidad. Por eso hablamos de un sistema. Hay unas responsabilidades del tema de gestión de riesgo de los alcaldes, de los gobernadores y obviamente del nivel nacional del presidente. En este caso, nosotros desde el nivel nacional sacamos el año pasado, el presidente expidió el decreto 2113 para atender en una declaratoria de desastre nacional, tener recursos suficientes para la respuesta humanitaria. Tenemos que preparar una temporada de lluvias, pero a su vez las medidas que planteemos deben ser soluciones que eviten que en el futuro se presenten los problemas, pero esas soluciones no son cualquiera, sino son soluciones de adaptación, que solamente nos pegan pensar en el riesgo, sino en el tema del cambio climático, que cada día lleva a que tengamos eventos como estos más intensos, de mayores magnitudes y sobre todo más frecuentes. Entonces aquí pasamos rápidamente de una temporada de lluvias, después seguramente una temporada seca, y luego volvemos a una temporada de lluvias muy fuerte. Entonces esto es una situación que el país hoy, digamos, exige elementos muy importantes como el ordenamiento del territorio, un tema de redistribución incluso de la tierra. El asunto no es que viene, es que llegó. Florencia ya está bloqueada con derrumbes. Florencia ya bloqueada. ¿Qué van a hacer? Huila, la vía entre Neiva y Mocúa y Popayán bloqueada por derrumbes.
lo que amenaza en todo el país. Mire, sur del Cesar, desbordamiento de los ríos, Curumaní, San Roque, sur del Cesar, bloqueados. Es que el asunto está allá, no es el riesgo de que venga. Así es, Yamil, y así va a ser siempre y cada vez más intenso. Por eso el esfuerzo que hemos pedido a los alcaldes de levantar los mapas de riesgo, identificar las familias de riesgo, incluso trasladar hasta lugares seguros antes de que venga la temporada de lluvias y antes de que vengan los derrumbes, es una tarea que hay que realizar y que efectivamente eso se ha solicitado a los alcaldes, porque acá hay una responsabilidad no solamente del gobierno nacional, acá hay unas responsabilidades también de los alcaldes, hay una responsabilidad de los gobernadores. El tema de la gestión de riesgos no la puede hacer una sola entidad ni una sola persona. Esto es un tema de articulación de muchos y muchas en función de realmente trabajar en lograr, por un lado, la respuesta inmediata. Para eso también están los organismos de respuesta. El presidente, por ejemplo, ha dado la instrucción de que todas las fuerzas militares dispongan de todas sus capacidades para apoyar la atención de la emergencia. Yo estoy coordinando con cada uno de ellos los apoyos operativos y logísticos en muchos de estos casos, pero a su vez con los alcaldes, a su vez con los gobernadores, a su vez con cada uno de los sectores del nivel ministerial para garantizar respuesta a esto. O sea, esto requiere una estructura, una capacidades que tenga que desplegar, porque efectivamente no puede ni una sola entidad, ni una sola nivel nacional o municipal o departamental atenderlo. Pero es que mire, a ver, doctor Fava, con todo respeto, es que los periodistas estamos viendo el comienzo de una temporada invernal muy brava en el país. Es decir, comenzó inicialmente hoy, se iniciaron también ya los derrumbes. Lo que decimos es, no estamos ya en el momento de declarar una gran emergencia, no una invitación a los gobernadores y alcaldes, porque invitaciones por televisión, doctor Baba, con todo respeto, pues no parece tener un gran efecto, sino digo, no es el momento de adoptar, de decretar, de declarar una gran emergencia nacional para movilizar todos los estamentos, todas las fuerzas que hay eventualmente utilizables para hacerle frente a este ataque invernal que viene y que comenzó hoy. Yamil, mira, esta temporada de lluvias empezó en agosto del 2021. Se llama el fenómeno de la Niña. Ha sido el fenómeno de la Niña más extenso desde el 1 de agosto del año 2021. Todo el año 2022 y todo lo que va del 2023. En este momento, el IDEAN ha planteado que ese fenómeno de la Niña, que es el calentamiento o enfriamiento del Pacífico, ha venido cambiando. Y empieza ahorita, efectivamente, como usted lo menciona, es la temporada de lluvias que se presenta en el país. Temporada de lluvias normal que se suma a un acumulado de efectos que ha tenido el país durante estos años, durante estos meses por el fenómeno de la Niña. El presidente, por recomendación del Consejo Nacional de Gestión de Riesgos, el 1 de noviembre del año pasado, del 2022, se declaró la situación de desastre nacional, decreto 2113. Con ese decreto que expidió el presidente, se asignaron 2 billones de pesos para atender los damnificados que venían ya por la temporada de lluvias asociadas al fenómeno de la Niña, y aún estamos con recursos para atender los efectos que se presenten ahora. O sea, en este momento tendríamos capacidad financiera desde el nivel nacional y hemos organizado ya con recursos en cada una de las entidades de las fuerzas, organizaciones operativas, como Cruz Roja, Defensa Civil, en todo el ejército, policía, todos con una capacidad, con recursos y capacidades logísticas y técnicas para dar respuesta a las atenciones. Fuera de eso, creemos que no es suficiente que lo haga el gobierno nacional, porque el problema se presenta ya en el municipio. El gobierno nacional no puede llegar a primera hora, en la primera respuesta no está a cargo del gobierno nacional, porque el que está ahí, en el barrio, en la vereda, el corregimiento afectado es el alcalde. Él tiene la obligación de atender en la primera instancia. Luego viene el apoyo del gobierno nacional. Y nosotros desde el gobierno nacional estamos listos a que una vez el alcalde active y nos solicite el apoyo, nosotros podemos desplegar todas nuestras capacidades porque las tenemos y el decreto de desastre está. Mi pregunta final, mire, doctor. Nosotros, los colombianos, no tenemos la culpa de que la naturaleza nos haya dado una nación montañosa, difícil, abrupta. Eso no es culpa nuestra, sino de la naturaleza de la nación, con 3 gigantescas cordilleras.
pero sí tenemos la responsabilidad de ser preventivos. ¿Qué tipo de medidas preventivas está tomando el Estado con uno de los funcionarios como usted a la cabeza para evitar lo que seguramente va a venir? Derrumbes, deslizamientos, inundaciones. También usted ha tocado un punto muy importante. Los desastres no son naturales. Los desastres son una construcción social. Y esto depende de las decisiones que hemos tomado equivocadas, del uso del territorio, de cómo construimos las vías, de cómo, en dónde ubicamos a la población, en dónde vivimos. Esas decisiones no muchas veces son las más adecuadas porque efectivamente nunca se planifica el territorio en términos de ubicar cuáles son las zonas seguras o cuáles son las zonas de riesgo. Y también hay un tema muy complicado en el país de desigualdades y falta de oportunidades que llevan a que las poblaciones más pobres y más frágiles son las que se ubican en los suelos donde valen menos, entonces la única oportunidad que tienen. Y esas zonas, ¿cuáles son? Las zonas de riesgo. Por eso en Colombia cada día aumenta el número de población en riesgo, porque aumenta el número de familias que están en esas zonas de riesgo. ¿Qué ha hecho el Estado durante años? Ejecutar cantidades enormes de recursos en lo que llamamos obras de mitigación de riesgos, una obra tras otra. Por eso la solución que este gobierno se ha planteado en el plan de desarrollo y que el presidente lo ha mencionado durante toda su campaña, ha sido el eje de la discusión, es que debemos ordenar el territorio alrededor del agua. Eso significa que el agua vuelva a recuperar su espacio, que el agua tenga los espacios. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hizo fue el río encauzarlo, cerrarlo con muros al lado y lado. ¿Y eso qué llevó? ¿Para qué? Para apoderarse de las tierras, de secarlas, volverlas potreros y después volver las zonas ganaderas. Eso hoy nos está cobrando un valor muy alto, porque efectivamente esas obras terminan fallando y terminan rompiendo y terminan inundando y afectando. Lo muestran ustedes en los medios de televisión todos los días. Viene la temporada de lluvias y son desastres tras desastres, y sobre todo que en las mismas zonas, son en las mismas familias, en las mismas circunstancias. Eso no puede seguir sucediendo. Tenemos que pensar esto, no solamente en salir a atender la emergencia, sino realmente trabajar en la prevención. Y trabajar en la prevención es trabajar en el origen de los problemas. Y el origen del problema está en cómo se vive la asignación de la tierra, cómo se hace el acceso a la tierra, cuáles son el problema de la desigualdad y el tema de la pobreza, que es en últimas lo que agobia y lleva a esta situación. Doctor Javier Pava, presidente y director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y ojalá tenga usted mucha suerte en esta operación de emergencia en que está integrado ahora para ayudar a salvar la situación que se crea por la llegada de esta temporada invernal. Muy amable, doctor. Bueno, gracias a usted y a todos los colombianos. Aquí estamos pendientes para apoyar. Mil gracias a usted y a ustedes televidentes. Gracias por la sintonía y los invitamos para que continúen aquí en Noticentro CMI. Noticentro 1, CMI. Toque de queda esta noche en Caucasia, norte de Antioquia. Alcalde de la localidad denuncia saqueos y vandalismo contra comercio. Alto gobierno dice que no negociará levantamiento de paro mientras haya vandalismo. Guerra de narcos en Ciudad Bolívar, en Bogotá. 45 asesinatos este año. Nuevo choque entre el presidente Petro y el presidente Bukele de El Salvador. Mandatario salvadoreño le pregunta si no es el hijo de Petro quien hace pactos bajo la mesa por dinero. Carta de Mancuso al presidente Petro. Pide tratamiento político para Clan del Golfo. Consejo de Política Criminal avala proyecto de sometimiento de bandas. Procuradora se aparta. Asesinan a testigo del llamado Petrovideo. Comienza temporada invernal en todo el país. Inviable modificar metro de Bogotá, dice Concepto. Bancolombia baja a la mitad sus tasas de interés. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. A esta hora es tensa la situación en Caucasia, municipio de Antioquia, epicentro del paro minero que cumple ya 8 días. Las autoridades decretaron toque de queda para evitar saqueos al comercio y hechos de vandalismo. Ya hay desabastecimiento de alimentos y de medicamentos en la zona. El Banco Agrario
Los destrozaron la puerta. 8 días completa un paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Necesitamos una respuesta y hasta que no la veamos materializada en el conjunto, en el seno del gremio minero, no nos vamos a casa. De eso sí estén seguros. En diálogo con CMI, Jefferson Sarmiento, alcalde de Caucasia, un municipio de 150.000 habitantes, explicó el por qué decretó un toque de queda. Decretamos hoy el toque de queda porque la verdad se nos salió de contexto la alteración al orden público en ese sector en específico de la Olímpica, ya que atentaron contra el Banco Agrario, tiraron aceite para que las motos se resbalaran, tiraron tachuelas, quemaron llantas. En total, son 6 municipios que están paralizados, unas 250.000 familias confinadas. En este momento están los 6 municipios del Bajo Cauca antioqueño, hay 4 municipios de Córdoba, excluyendo lo de la apartada, que es algo atípico. Más bien la comunidad se le manifestó a los mineros para exigiéndoles el derecho al trabajo, ya que están paralizados. Un SOS lanzan desde el epicentro del paro ante una crisis por escasez de alimentos. El desabastecimiento alimentario y de medicamentos nos está afectando, y más que eso, también el comercio se estaba viendo afectado porque se está cerrando. Las pérdidas económicas son millonarias. Tenemos más bien un aproximado de lo que hoy, de la mercancía que hoy está en carretera, y no solamente en el municipio, para abastecer el municipio y no toda la subregión, aproximadamente unos 13.000 a 16.000 millones de pesos. El alcalde de Caucasia explica cuáles son las peticiones de los mineros. La implementación del distrito minero para que haya un ordenamiento territorial y una planificación territorial, para así también llevar la formalización de su actividad minera y que el gobierno nacional no los persiga. El toque de queda inició a las 5 de la tarde y se extiende hasta las 7 de la mañana. Y tras el levantamiento de la mesa de diálogo en la región, nuevos hechos de orden público se registraron. El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que el gobierno no negociará mientras persistan la violencia y los bloqueos. De nuevo impera la incertidumbre en Antioquia. Tractobulas atravesadas para impedir el paso volvieron a sitiar los municipios que se encuentran sobre la vía que comunica Medellín con la costa atlántica. Un grupo de policías fue atacado cuando intentaba hacer control en medio de los disturbios. Encapuchados atacaron una sede bancaria y los empleados del hospital César Uribe salieron por una trocha por temor a los ataques. ¿Qué dicen los mineros? No podemos continuar, no nos sentimos representados en el escenario que se nos ha dado en estos últimos días, porque estamos pidiendo a los ministros, y qué mejor fuera que viniera el presidente Gustavo Petro al territorio. Tras una reunión en Medellín a puerta cerrada entre el alto gobierno, el ministro del Interior, Alfonso Prada, hizo una advertencia a los promotores del paro. Les hemos comunicado a ellos, después de arduas horas de trabajo, que bajo ninguna circunstancia el gobierno nacional va a seguir dialogando en la medida en que en el territorio no haya libertad de locomoción, haya atención humanitaria a la población, a los hospitales, y podamos combatir rápidamente el hambre. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, confirmó que buscaron la mediación de la Iglesia Católica, pero advirtió que esta será la última oportunidad de lograr una salida pacífica, una salida constructiva a esta coyuntura compleja. Mañana el gobierno buscará un nuevo acercamiento con una propuesta a los mineros de las 3 subregiones. El trabajo sobre un distrito minero y una ruta de formalización que atenúe los impactos ambientales, ayude a entrar a la formalización y a las rutas de formalización a los mineros que son del territorio. Por ahora el panorama es crítico, la crisis de hambre sigue creciendo, también hay desabastecimiento de alimentos y se mantiene la alerta roja en 7 hospitales de la región por la escasez de medicamentos. Y la violencia en Ciudad Bolívar, localidad del sur de Bogotá, está desbordada. Las autoridades reportaron que en los 2 primeros meses del año hubo 45 homicidios, un aumento de más de 100% frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Los enfrentamientos entre bandas de narcotráfico atemorizan a los habitantes de la localidad. En este sector de Ciudad Bolívar, conocido como el Superlote 10, ocurrió la más reciente masacre. 3 jóvenes fueron asesinados. 2 de los presuntos responsables ya fueron capturados. Una violencia desatada por las bandas del microtráfico.
Aquí se ha mencionado los costeños, los paisas, que son estructuras herederas del antiguo paramilitarismo y precisamente a través del narcotráfico vienen posicionándose en algunos territorios de Ciudad Bolívar. Estas bandas han logrado también hacer un tránsito en algunos negocios, en algunas instancias en el territorio local, y por supuesto lo que hemos venido denunciando es el asesinato de jóvenes paulatino, el aumento de tráfico y comercio de drogas, y por supuesto también se han encontrado armas, comercio de armas en la localidad. La violencia se cobró la vida de otro joven que permaneció desaparecido durante un mes y su cuerpo fue encontrado desmembrado en el sector de Cerro Seco. Ya son 45 muertos en los 2 primeros meses de 2023. Aquí tenemos en varias partes de la localidad, y por eso digo diferentes situaciones. Temas asociados a tierreros en la zona rural, Kiva, que es una de las que pues más nos preocupa. Allá también hay unos temas que se están investigando. Y ya en la parte urbana, Arborizadora Alta, Paraíso, Sierra Morena, de hecho, hay diferentes espacios o barrios acá que hay presencia de algunas de estas organizaciones. Los habitantes de Ciudad Bolívar y los líderes que se atreven a dar la cara hablan de la difícil situación que hoy atraviesa esta zona de Bogotá, donde viven aproximadamente 800.000 personas. Hace mucha falta la institucionalidad, eso no hay que desconocerlo, porque pues vemos la institucionalidad cuando ocurren desafortunadamente los hechos trágicos, y quisiéramos que realmente la institucionalidad nos ayudara, pero como debe ser. No solo el narcotráfico azota a Ciudad Bolívar, los tierreros y la minería ilegal también desborda la violencia. Una nueva discusión entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de El Salvador, Nayib Bukele, se desató en redes sociales. Esta vez Petro cuestionó a Bukele por hacer pactos por debajo de la mesa, refiriéndose a un informe que publicó el medio estadounidense CNN. Bukele respondió. Un nuevo choque en Twitter se dio entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. Petro compartió una nota de la cuenta de Twitter del canal de televisión estadounidense CNN, en donde informan que fiscales en Nueva York alegaron que altos funcionarios de Bukele hicieron un pacto con las pandillas. A cambio de mejores condiciones, las pandillas reducirán la tasa de homicidios para que parezca que su enfoque duro con el crimen estaba funcionando. Por eso aquí El mandatario colombiano, al replicar la nota, agregó el siguiente comentario. Mejor que hacer pactos del gobierno por debajo de la mesa es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa, sin engaños y en búsqueda de la paz. Vamos a ver cuánto tiempo dura. Inmediatamente el presidente salvadoreño reaccionó. Pónganse de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de mejores condiciones. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador. ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa? El rifirrafe entre ambos mandatarios empezó hace unas semanas cuando el presidente colombiano lanzó duras pullas con respecto a la megacárcel que se inauguró en el territorio salvadoreño, manifestando que parecía un campo de concentración lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados. Bukele inauguró en enero el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una cárcel de 23 hectáreas con capacidad para unas 40.000 personas. Allí fueron trasladados 2.000 supuestos pandilleros el pasado 24 de febrero. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, y su hermano, que es edil por ese partido, visitaron El Salvador. Invitaron al presidente Nayib Bukele a Colombia. El día en que la tensión entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y El Salvador, Nayib Bukele, está en su máxima expresión, el congresista José Jaime Uzcategui del Centro Democrático se reunió con el ministro de Justicia de ese país, Héctor Villa. En esta visita, Uzcategui le entregó al ministro una carta de invitación al presidente Bukele para que venga a Colombia a la Cumbre de Patriotas. Según Uzcategui, el objetivo de la visita es que Bukele explique el modelo de autoridad, de justicia, de mano dura y de trabajo social que, según Uzcategui, ha dado buenos réditos en El Salvador. En una carta enviada al presidente Gustavo Petro, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso pidió que el Clan del Golfo tenga tratamiento político.
¿Por qué Salvatore Mancuso no ha sido deportado a Colombia? Esa es la pregunta de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, que le pidió a la Cancillería que indague por qué Estados Unidos no ha agilizado su regreso al país. Y es que desde una celda de paso en Norteamérica, Mancuso, ex jefe de los Paras, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para incluir al Clan del Golfo en los grupos con estatus político. La inconformidad que les produce reconocer que hubo otro actor armado de carácter político, que fueron las AUC. En la carta, Mancuso incluso cuestiona las decisiones del comisionado de paz, Danilo Rueda. Denota una actitud ideologizada, un deseo de resolverle la situación a Iván Márquez y al ELN. El Consejo Superior de Política Criminal avaló el proyecto de ley de sujeción a la justicia de las bandas criminales. El Consejo Superior de Política Criminal, organismo asesor del gobierno, en el que participan entre otros el fiscal y la procuradora, le dio su aval al proyecto de sometimiento que plantea penas de entre 6 y 8 años de cárcel para quienes se sometan y que plantea dejarles hasta un 6% del total de sus bienes. El Consejo hizo varias sugerencias. Se debe aclarar si quienes se sometan podrán o no ser objeto de extradición. Tampoco queda claro qué pasará si un grupo criminal se somete parcialmente o si una de sus facciones incumple. Sobre los bienes advierten que debe fijarse un tope máximo monetario. Indican que debe aclararse cómo operará el principio de cosa juzgada cuando se produzcan sentencias. También sugieren brindar mayor participación a las víctimas y aclarar cómo procederá el principio de oportunidad para quienes se sometan. La procuradora Margarita Cabello votó negativamente este concepto. La Fiscalía desarticuló una banda de extorsionistas de comerciantes del sur de Bogotá que se hacía pasar como parte de las disidencias de las FARC. Se habla de la milicia urbana del Frente Primero. En lo que habíamos acordado, ¿tiene la colaboración o no la tiene? No, pues nosotros, hermano, toca llegar a un acuerdo de pago, paisanitos, porque nosotros, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a acordar lo de la colaboración? Nosotros le estamos diciendo por las buenas y le estamos llamando por no nos queremos ir por las malas. Azotados con el cobro de millonarias extorsiones a comerciantes en el sur de Bogotá con llamadas como estas. Así operaba una banda de delincuentes que se hacía pasar como disidentes de las FARC. Los cobros ascendían desde los 200 millones de pesos a los 800 millones. Estamos hablando con el comandante y no estamos de acuerdo, entonces si no quiere colaborar vamos a hacer una incursión. Usted verá si quiere poner en riesgo su familia. Igualmente, yo les voy a dar 200, hermano. Los integrantes de la banda se enfrentaron al CTI y al ejército minutos antes de ser detenidos. Posteriormente fueron enviados a la cárcel. Fue asesinado en Bogotá Javier Marín, alias J9, un narcotraficante mencionado en el caso del Petrovideo. El caso de sicariato se presentó en la localidad de Barrios Unidos en la carrera 15 con calle 63. Un disparo en la cabeza y otros en su cuerpo acabaron con su vida. Se desconoce el paradero de los sicarios y se inició una investigación. Javier Marín, de 52 años de edad, desmintió en 2018 su nexo con apoyos en dinero en efectivo a campañas cuando estalló el escándalo del Petrovideo. El fallecido era investigado por estas imágenes donde se ve al actual presidente Gustavo Petro contando dinero en efectivo. Alias J9 tenía antecedentes por extorsión y estafa. Además fue extraditado a los Estados Unidos en el año 2011 por favorecer y hacer negocios con carteles del narcotráfico, también por nexos con el Loco Barrera. De acuerdo con los indicios de testigos, se dice que el autor del crimen vestía una chaqueta, gorra negra y un pantalón azul. La Policía Antinarcóticos desmanteló una red de extraditables. Los Pájaros, así se hacía llamar el grupo narcotraficante conformado por 6 personas solicitadas en extradición por una corte de los Estados Unidos. La policía adelantó una investigación por más de un año para dar con el paradero de todas las personas que seguían enviando cocaína a Centroamérica. El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Juan Loreto Gómez, habló del hallazgo de armas en una de las camionetas asignadas a su esquema de seguridad. Dijo que él estaba en Bogotá en las labores legislativas y que el escolta usó la camioneta sin su autorización. Según el congresista, puso a disposición de la Fiscalía la información correspondiente y asegura que es víctima en los hechos.
Noticentro 1 CMI conoció una resolución del Ministerio de Defensa que aprueba la salida de 32 oficiales de la policía. El documento de 2 páginas tiene los nombres de 32 oficiales que salen de la institución por voluntad propia. Entre estos hay 5 coroneles, 15 mayores, 3 capitanes, 5 tenientes y 4 subtenientes. El ministro de Defensa firmó el documento de aprobación el 7 de marzo. Inició la primera temporada de lluvias del año en el país. El IDEAM la alerta por posibles deslizamientos y crecientes súbitas. La primera temporada de lluvias del año irá hasta el mes de junio, así lo reveló el IDEAM. Habrá un incremento de precipitaciones generales para el país y esto se verá reflejado en un incremento de caudales y desbordamientos de algunos ríos a nivel nacional. Las regiones más afectadas serán: las regiones con mayor afectación por incremento de precipitaciones son la región Orinoquía, el piedemonte amazónico, el centro de la región andina y en general toda la región andina y obviamente pues la región pacífica. Digamos que con menores precipitaciones lo tendremos hacia el norte del país, hacia el archipiélago de San Andrés y Providencia y el norte de la región Caribe. Bogotá, como ha pasado en estos últimos días, va a tener un incremento de lluvias entre moderadas y fuertes con mayor ocurrencia para horas de la tarde. Pueden presentarse tormentas eléctricas. En Garzón Huila y en los municipios de Curumaní y San Roque Cesar ya se presentaron emergencias por deslizamientos y desbordamientos de afluentes. El presidente Gustavo Petro visitará este sábado Soacha para continuar con su programa Gobierno Escucha. Habrá ley seca, prohibición de parrillero en moto y alerta amarilla en la red hospitalaria. Los habitantes del municipio pedirán al presidente cumplir con sus promesas de campaña. Este es el Coliseo General Santander, donde estará el presidente Petro el próximo sábado. Los soachunos le recordarán al jefe de Estado las promesas que hizo en campaña. El presidente Petro vino en campaña y se comprometió con la ciudadanía, precisamente a la Universidad Pública de Soacha, también a lo que es el metrocable que necesitamos nosotros para Casuque y Ciudad de la Sucre. Durante la visita de Petro se tomarán varias medidas. Se ha tomado la decisión de tener ley seca de 3 de la mañana a 3 de la tarde del día sábado, prohibición de manejo de escombros, también se va a prohibir que no salgan camiones con cilindros de gas y restricción a parrilleros en motos. El desempleo y la inseguridad en algunas comunas también preocupan en Soacha. En el cantón norte de Bogotá fueron capturados 5 militares activos involucrados presuntamente en un caso de corrupción. Escándalo en el Ejército Nacional por actos de corrupción de varios uniformados. Un cartel de la gasolina conformado por oficiales, suboficiales y civiles. En desarrollo de labores de contrainteligencia se efectuó la captura por orden judicial de 7 personas, entre ellas 5 militares activos, 3 oficiales y 2 suboficiales, y 2 particulares por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Un mayor activo era el líder del grupo de corrupción. Impartía las órdenes a sus subalternos para que falsificaran documentos, cobraran altas sumas de dinero en combustible de vehículos que no consumían. La Procuraduría advirtió que el actual desabastecimiento de medicamentos es responsabilidad del Ministerio de Salud. Anunció que investigará los hechos. El creciente desabastecimiento de medicamentos en el país es una crisis anunciada, de la cual son responsables el Ministerio de Salud y Protección Social y el INVIMA. Así inicia un comunicado en el que la Procuraduría hace una clara advertencia al gobierno sobre la escasez de 1.200 medicamentos y los responsabiliza por no adoptar medidas para resolver el problema. El organismo asegura que desde el año pasado ha venido advirtiendo del riesgo de desabastecimiento junto a agremiaciones médicas. Aseguran que si persiste la escasez de medicinas para la hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades huérfanas, VIH y otros, estaríamos en un grave problema de salud y riesgo en cuanto se prevé un incremento en los perfiles de morbimortalidad de la población perjudicada con la escasez de dichos medicamentos. Sigue la incertidumbre por el metro de Bogotá. No es viable modificar el contrato de la primera línea, concluye un concepto jurídico contratado por la alcaldía y que será puesto a consideración del gobierno nacional. Un concepto contratado por la empresa Metro de Bogotá concluyó que es jurídicamente inviable modificar el contrato de la primera línea. Es una modificación que exigiría que del contrato de concesión se eliminase el viaducto, lo cual alteraría y reformaría de manera directa e inevitable el objeto de dicho contrato en uno de sus componentes medulares.
una irresponsabilidad por parte del presidente Gustavo Petro. Yo le pido a la alcaldesa distrital que de verdad asuma una posición radical. La firma Fajardo Abogados ratifica lo dicho por el consorcio chino, y es que soterrar un tramo de la primera línea, como lo pide el presidente Petro, sería una modificación sustancial del objeto del contrato y la ley no lo permite. Acordamos que nosotros pediríamos también un par de conceptos jurídicos, los recibimos, ya los recibimos, se los entregamos a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y tenemos mesa nuevamente jurídica la próxima semana. Aquí todos los días puede aparecer un concepto nuevo y entre más abogados haya, más posiciones e interpretaciones va a haber. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en Twitter y pese al concepto de la empresa Metro, insiste en su idea de soterrarlo. Para lo cual se subcontrata expertos en subterráneos, como hasta ahora se viene haciendo. El proyecto de reforma a la salud radicada por el gobierno Petro se hundiría en el Congreso. Noticentro 1 CMI revisó cómo están las fuerzas políticas y encontró que la mayoría se opone a la iniciativa. Son 21 congresistas en la Comisión Séptima de la Cámara. Noticentro 1 CMI hizo las cuentas y así estaría el panorama si el gobierno no incluye los cambios propuestos por la U, conservadores y el Partido Liberal. Carolina Corcho se queda cada vez más sola con su radicalismo. El proyecto de esos tres partidos es muy similar en algunos temas. Obviamente hay diferencias con el Partido de Cambio Radical y el Partido Centro Democrático. Entonces, si ella realmente decide no ceder y sigue con su intransigencia, muy seguramente no contará con los votos para pasar su iniciativa. Si el gobierno no ajusta los cambios propuestos, tendría 13 votos en contra. 4 liberales que votarían en bancada, 2 conservadores, 2 del partido de la U, 2 de Cambio Radical, 2 del Centro Democrático y 1 de la Alianza Verde del representante Juan Camilo Londoño. De acuerdo con fuentes consultadas, este representante estaría más de este lado, a favor del gobierno si no se hacen los cambios que propusieron los partidos. Habría 4 votos del Pacto Histórico, 2 de congresistas de Curules de Paz, 1 de los congresistas de Comunes y 1 de la representante Marta Alfonso de la Alianza Verde, hoy ponente de la reforma. Serían en total 8 congresistas a favor. Un duro golpe a la banda criminal Los Costeños en Barranquilla, asestaron las autoridades. En un allanamiento se incautaron 48 armas de fuego y 400 kilos de cocaína. Una persona fue capturada junto con el arsenal que se encontraba en una vivienda del barrio Chiquinquirá, en el centro de la ciudad. Un tiroteo en una iglesia de Alemania dejó al menos 7 personas muertas y más de 20 heridas. De otra parte, Rusia lanzó un devastador bombardeo nocturno contra Ucrania en el que utilizó un misil hipersónico. Y una nueva ola invernal amenaza a millones de personas en Estados Unidos mientras bloquea carreteras y afecta servicios públicos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Al menos 7 personas murieron en un tiroteo en una iglesia de Alemania. Un hombre armado abrió fuego durante un evento en un centro para los testigos de Jehová en la ciudad de Hamburgo. Las autoridades alemanas también reportaron al menos 25 heridos, de los cuales 8 se encuentran en estado muy grave. Las primeras investigaciones señalan que el atacante se encuentra entre los muertos. Rusia lanzó un masivo bombardeo nocturno contra Ucrania. Más de 184 misiles y cohetes de artillería fueron disparados contra 12 regiones del país. El presidente ucraniano denunció que la mayoría de los misiles impactaron en áreas civiles. También se reportó que las fuerzas rusas utilizaron al menos un misil hipersónico en este bombardeo, hecho considerado como un crimen de guerra, pues se trata de un proyectil muy difícil de interceptar debido a su capacidad de maniobra. Más de 20 millones de personas están bajo alerta invernal desde Montana hasta los Grandes Lagos en Estados Unidos. Una nueva tormenta con nieve, granizo y lluvias golpea más de una docena de estados. Las autoridades informaron que han hallado al menos 12 personas muertas en las nevadas que incomunicaron zonas de California. Hay al menos 25 millones de personas bajo amenaza de inundaciones y varias carreteras colapsadas. Buenas noches, televidentes. Esta es una información exclusiva de Noticentro 1 CMI. Salen de la policía 32 oficiales. Noticentro 1 CMI conoció la resolución 0664 firmada ya por el ministro de Defensa Iván Velázquez. Entre estos 32 oficiales hay 5 coroneles, 15 mayores, 3 capitanes, 5 tenientes y 4 subtenientes. En total, 32 oficiales que salen de la policía según esta resolución por voluntad propia. Vamos a mencionar a algunas de las personas que aparecen en esta resolución, como es la coronel Moreno
Medina Jamie Liliana, también sale de la policía la coronel Claudia Patricia Vargas, también sale el coronel Andrés Leonardo Gordillo, el coronel Cucunubo Raúl Núñez, también el coronel Hernán Darío Herrera, entre otros también oficiales como los mayores Alonso Orjuela, Ospina Piedraíta, Linares Bejarano Luis Alexander, también Daza Chacón Cristian Andrés. También sale de la policía el mayor Juan Felipe García Suárez, el mayor Jason Andrés Vargas, el mayor Carlos Eduardo Monroy Mejía, también el mayor Néstor Eduardo Vargas. Esto, entre otros oficiales que salen de la policía. Noticentro 1 CMI pudo confirmar esta noticia directamente con el jefe de la cartera de defensa, Iván Velázquez. 32 policías que se suman a 52 que salieron cuando inició en la dirección de la policía el general Henry Zanabria. Esta información en vivo y en directo desde el set de noticias CMI. El presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, anunció una reducción en las tasas de interés para las tarjetas de crédito. Desde este viernes, las tarjetas de crédito del grupo financiero tendrán una reducción en su tasa de interés con el fin de aliviar el bolsillo de los usuarios. Dicha tasa efectiva anual tendrá una reducción del 46 al 25% para las compras que se efectúen a partir de la fecha. La medida aplica a 1.3 millones de tarjetas de crédito como Visa Clásica, Mastercard Clásica, American Express Blue, Mastercard Joven y Mastercard Idea. A través de un video, el presidente de Bancolombia destacó la medida. Este es un beneficio que aplica para 1.3 millones de tarjetas de crédito, lo que representa cerca de la mitad de las tarjetas de crédito vigentes con que hoy contamos. Este beneficio aplica para clientes con un cupo de hasta 3,9 millones de pesos, que representan el 50% del total de tarjetas de crédito de Bancolombia. Con una asesoría responsable para alcanzar un sano equilibrio entre las necesidades de las personas y su salud financiera. Al igual que Bancolombia, bancos como Davivienda se estarían sumando a la iniciativa. El comité directivo de la Federación de Cafeteros depuró la lista de aspirantes a la gerencia de la federación. Escogió 7 nombres, entre ellos solo el de una mujer. El Ministerio de Hacienda pidió esta noche que se incluya un número importante de mujeres en la lista. La sesión en pleno del Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros evaluó 45 hojas de vida para definir lo que será la terna de elección del nuevo gerente de la agremiación en reemplazo de Roberto Vélez. Los 15 comités cafeteros del país que representan las zonas productoras de café definieron los 7 mejores perfiles que continuarán en el proceso. Los aspirantes seleccionados tienen experiencia en el sector público y privado. Aparecen Germán Alberto Bahamón, actual gerente de Apple Colombia, y fue director de la Caja de Vivienda Popular de Bogotá bajo la administración de Enrique Peñalosa. También está Luis Fernando Mejía, actual director de Fedesarrollo y exdirector de Planación Nacional y director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda. Se suman Santiago Pardo Salguero, embajador de Colombia en Japón y gerente de la Oficina para Asia de la Federación de Cafeteros, además de César Augusto Echeverry, miembro del Centro Internacional de Agricultura del Banco Interamericano de Desarrollo, y Mauricio Velázquez García. Carlos Felipe Roballo, exgerente comercial de la Federación de Cafeteros, y la excontralora general Sandra Morelli, que siendo la única mujer cierra la lista de los aspirantes. Precisamente sobre este punto, el Ministerio de Hacienda pidió una revisión para incluir más mujeres en el proceso. Entre el 13 y el 18 de marzo se designará la terna. El Banco de la República reportó un importante aumento de la deuda externa al cierre de 2022. De acuerdo con el informe del Banco de la República, la deuda externa colombiana terminó al cierre de 2022 en 184.118 millones de dólares. Esto representa un alza de 7,4% frente a los resultados de 2021. De este monto, la deuda pública ascendió a 104.000 millones de dólares, un incremento del 2,1%. Por lo tanto, la deuda privada ascendió a 79.475 millones de dólares. Pese al incremento, la deuda con relación del PIB se ubica en 53,4%. Parte de la deuda se vio afectada por los incrementos en la tasa de cambio. Sigue una evolución razonable, no son cifras preocupantes. El indicador relevante ahí es esa deuda como porcentaje del PIB. Para 2023 se espera un menor crecimiento. Mañana iniciará la comisión permanente entre empresarios, trabajadores y gobierno nacional para definir el proyecto de reforma laboral que irá al Congreso.
Uno de los artículos que se agregó al nuevo borrador de reforma laboral es el que determina que los trabajadores deberán dar previo aviso a los empleadores de su renuncia. Deberán realizar este anuncio 30 días antes. Después de recibir el borrador. También mencionan una licencia por aborto y está por definirse si será de 2 o 4 semanas. Otro apartado indica que la semana laboral será de 42 horas. En los recargos nocturnos y el tipo de contratación, los participantes de la mesa no se ponen de acuerdo. Le solicitamos al gobierno que la propuesta que se dio a conocer de la Comisión Técnica hace 8 días sea la que se presente al Congreso de la República. Mañana iniciará la comisión permanente con empresarios, trabajadores y gobierno, donde se definirá el articulado de la reforma laboral. Este será presentado el próximo 16 de marzo junto a la reforma pensional. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, reveló que la próxima semana se conocerá una decisión definitiva sobre la petición de integración entre Avianca y Viva Air. Hoy terminó el plazo para que Avianca enviara los condicionamientos propuestos para su integración con Viva al Aerocivil, también para que los terceros interesados realizaran comentarios. Hicieron unas propuestas de renunciar a ciertos slots. La otra semana se conocerá una decisión de este caso. Se espera que entre lunes y martes haya una decisión para que el país conozca la definición frente a la integración. De manera paralela, la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta una investigación contra las aerolíneas por una integración anticipada. La Corte Constitucional tumbó una disposición que permitía que las asambleas delegaran a los gobernadores la modificación de los presupuestos. Las disposiciones que se cayeron estaban en la Ley 2200 de 2022 sobre el funcionamiento de los departamentos. Las disposiciones permitían que las asambleas otorgaran facultades temporales a los gobernadores para modificar los presupuestos departamentales. La Corte estudió una demanda que cuestionó que dicha delegación entre cabildo y mandatario vulneraba el principio de legalidad en materia presupuestal. La Corte encontró que la competencia asignada a las asambleas departamentales para la modificación del presupuesto anual de rentas que implique el aumento del gasto, el cambio de destinación del gasto o el aumento de las rentas es indelegable. Se desplomó la venta de vivienda en Bogotá. Cayó 30% en los primeros meses del año, según Camacol. ¿Qué pasó con el boom de la vivienda en Bogotá? El sector arrancó el año con una caída considerable en sus ventas. Las ventas estuvieron cerca de un 30% por debajo del nivel medio de los últimos 12 meses. Y ese es probablemente el primer elemento que nos preocupa para identificar cómo será el 2023. La capital es la que jaló en el mercado inmobiliario en el país y este desplome genera un efecto dominó en otras ciudades. ¿Pero por qué los bogotanos dejaron de comprar vivienda? Las causas particularmente son atribuibles a la condición de financiación, es decir, los niveles de tasas de interés actualmente que estamos enfrentando. Aunque se iniciaron los proyectos frenados por pandemia, los lanzamientos de proyectos nuevos también cayeron. 10% en el lanzamiento de nuevos proyectos acumulado anual. En Bogotá, 7 de cada 10 unidades habitacionales vendidas son de interés social. El gobierno y los ponentes del plan de desarrollo acordaron eliminar el artículo que buscaba trasladar la policía al Ministerio del Interior o de Justicia. La eliminación del artículo del plan de desarrollo se dio con el compromiso de trabajar en un proyecto de ley individual para tratar a fondo las mejoras que necesita la institución. No se eliminó diciendo no es posible que se revise la policía, no, lo que le sugerimos al gobierno es muy importante, tan importante el tema de la policía, el enfoque, si se van a sostener el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, cuál es el enfoque comunitario, si es más de control, cuál es el enfoque de la policía y requiere un trámite independiente. Las mayores controversias se dan por las facultades que se buscan otorgar al presidente de la República. No hay ambiente para que tenga esa facultad de modificar la estructura del Estado a su antojo sin proyectos de ley que se presenten en el Congreso. Se espera el informe de ponencia el 16 de marzo. La Corte Suprema de Justicia confirmó que la aseguradora suramericana no deberá hacer efectiva la indemnización de una póliza que reclamaba la empresa Interbolsa. La Sala Civil mantuvo la decisión que anuló la renovación de un seguro de infidelidad y riesgos financieros que Interbolsa había contratado para proteger su patrimonio. El seguro fue anulado debido al ocultamiento de información en que incurrió Interbolsa, que no permitió calcular el verdadero riesgo cubierto por la póliza. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,48% a 1.210 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización de 7,27% a 5 pesos con 90 centavos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 5,36% a 5.825 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 10.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,86% a 2.632 pesos. Tigo Une no distribuirá utilidades por pérdidas del año pasado de 470.000 millones. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.748 pesos con 61 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.500 pesos y la venden en 4.580 pesos. Un euro cuesta 5.023 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 78 centavos. El azúcar se transó en 21,13 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $75 con 60 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $81 con 51 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.632 pesos.